Bueno, pues este es el examen de dibujo técnico de Canarias de este año 2020 y aquí en el ejercicio el número 1 del grupo A viene un ejercicio bastante interesante de sistema diédrico y que, aunque parece sencillo, pero tiene muchas cosas interesantes y que lo sepa resolver, la verdad es que demuestra dominio del sistema diédrico, dominio del espacio. Dice lo siguiente: conocido el plano alfa, que es este, y el punto A, representar las proyecciones diédricas del cuadrado ABCD sabiendo que los lados AB y CD son perpendiculares al plano alfa. Es decir, que dos lados del cuadrado son rectas perpendiculares al plano alfa. Y los vértices B y C están en el primer diedro en una recta frontal del plano. Es decir, que hay dos vértices que son B y C que están contenidos en una recta frontal del plano. Es decir, si esta es la línea de tierra, este es el plano alfa que nos han dado. Y hay dos vértices. Hay dos vértices que están contenidos en una recta frontal. Es decir, una recta que la particularidad de una recta frontal es que la traza vertical es paralela a la traza del plano. Es decir, esta recta y la traza son paralelas, es una recta frontal. Bien, pues vamos a ver cómo se hace este ejercicio. En el primer lugar dice, lo leemos otra vez: conocido el plano alfa y el punto A, representar las proyecciones diédricas del cuadrado sabiendo que dos lados son perpendiculares al plano alfa. Entonces sabemos que están en rectas perpendiculares, es decir, son rectas que saldrán del punto A y son perpendiculares al plano. Como sabemos, en el sistema diédrico la perpendicularidad entre recta y plano es directa, es decir, realmente se ven perpendiculares. Una recta que es perpendicular a un plano en diédrico se ve realmente perpendicular a la traza del plano. Es decir, si yo desde aquí cojo una dirección perpendicular al plano que pasa por el punto A, esto realmente es una recta perpendicular al plano y se ve realmente perpendicular. Se deriva del teorema de las tres perpendiculares y es una propiedad que se cumple siempre en sistema diédrico. Bueno, hacemos lo mismo con el otro punto. El punto de la proyección vertical del punto A2 bueno, así es más fácil. Esto es una recta perpendicular al plano y que pasa por el punto. Pues ahí lo tenemos. Estas dos rectas, pongo aquí el símbolo de perpendicular, dos rectas pasan por el punto y son perpendiculares al plano. Entonces sabemos que esta recta contiene un lado del cuadrado que nos están pidiendo. Bien, pero ¿cómo sabemos la medida del cuadrado? Es decir, nos han pedido construir un cuadrado que tenga dos vértices contenidos en una recta frontal y que otros dos lados sean perpendiculares al plano, pero ¿cuánto mide el lado? Pues bueno, si sabemos que tienen que estar en rectas perpendiculares y que pasa por el punto A, el otro vértice debe ser el punto de intersección entre la recta y el plano. Es decir, si yo calculo el punto de intersección entre el plano alfa y esta recta, por ejemplo, la proyección horizontal, se podría hacer también con la proyección vertical, pero yo lo voy a hacer con la horizontal. Calculamos el punto de intersección entre la recta y el plano. Ese es el punto de intersección y ahora hay que bajarlo a la proyección horizontal. Le ponemos nombre, intersección, ese es el punto donde la recta perpendicular corta el plano. Bien, ¿cuál es la medida del lado? La medida del lado
del cuadrado es esta distancia. Y el cuadrado que nos están pidiendo tiene esta distancia, que es la que hay entre el punto y el punto de intersección de la recta perpendicular al plano y que pasa por A. Este es lo que pasa, esta es la medida del lado. El problema es que esa medida no está en verdadera magnitud, es decir, tendremos que coger ahora. Bueno, pero a lo mejor, voy a pensar un momento, a lo mejor se puede sacar. Sí, se puede sacar sin obtener la verdadera magnitud. Lo que iba a hacer es obtener la distancia entre dos puntos, es decir, si nosotros tenemos, como sabemos en diédrico, iba a hacer eso. Tenemos un punto A y un punto B, y aquí su proyección horizontal, A y B. Si queremos calcular la distancia que hay entre estos dos puntos, que son oblicuos, es decir, están contenidos en una recta oblicua, lo que se hace, como sabemos en estos casos, es coger la cota entre los dos puntos, sería esa distancia, cota, y llevarla, por ejemplo, de aquí en perpendicular a la recta que une los dos puntos. Esta sería la cota, y esta distancia que hay entre este punto y este sería la verdadera magnitud de la distancia que separa a los puntos A y B. Iba a hacer esa operación, pero creo que por las propiedades que tiene el ejercicio no hace falta, ya que como sabemos que hay dos vértices que están contenidos en una recta frontal, es decir, si hago pasar por este punto, que en realidad es un vértice del cuadrado que nos han pedido, hago pasar una recta que la voy a trazar de otro color para que no haya tantas rectas iguales. Esta es la recta frontal que dice el enunciado del ejercicio, la cual contiene a dos vértices del cuadrado. Esta recta frontal debe de pasar por el punto, y ahora tenemos que llevar, sí, hay que calcular la distancia entre los dos puntos, lo que he hecho en el ejercicio este, porque hay que calcular la verdadera magnitud, porque lo que tenemos que hacer ahora, al ser una recta frontal, su proyección vertical se manifiesta en verdadera magnitud. Entonces yo puedo coger la verdadera magnitud que mida el lado, la verdadera magnitud de la distancia entre los dos puntos, y llevarla aquí en verdadera magnitud, ya que al ser una recta frontal, la verdadera magnitud se manifiesta directamente. Esa es otra particularidad, es decir, si yo tengo aquí un plano alfa y tengo aquí una recta frontal del plano, yo puedo realmente coger aquí la regla y medir aquí 2 centímetros, y realmente eso mide 2 centímetros. Esto realmente es 20 en verdadera magnitud, ya que las medidas en la proyección vertical de una recta frontal se manifiestan en verdadera magnitud. Y pasa lo contrario, es decir, con una recta horizontal, que es la contraria, pasa lo contrario, es decir, este es un plano alfa. Si yo trazo una recta horizontal, y aquí abajo es paralela a la traza del plano, esto es paralelo aquí, la recta frontal es al contrario, es decir, la proyección vertical es paralela. Entonces en una recta horizontal yo puedo medir aquí, por ejemplo, la distancia que yo quiera, por ejemplo 1 centímetro, y realmente eso es 1 centímetro en verdadera magnitud, se manifiesta en verdadera magnitud. Claro, al subir ese centímetro a la proyección vertical, aquí ya no, aquí ya se verá alterada la medida, pero en la proyección horizontal sí puede medir, es decir, realmente se puede ver 1 centímetro, y en la recta frontal se puede hacer lo mismo, pero en lugar de la traza horizontal, en la traza vertical. Conclusión, entonces tenemos que calcular lo que había explicado antes, la distancia entre estos dos puntos, la verdadera magnitud de la distancia entre el punto de intersección y el punto A, que es un lado del cuadrado que nos han pedido. Esa es la cota, la distancia que separa los dos puntos, y ahora lo que voy a hacer, lo voy a hacer de otro color para diferenciarlo. Esta es la cota,
Lo que voy a hacer es traer desde aquí una perpendicular, desde el punto A, llevarme la cota esta es la cota, y esta es la verdadera magnitud. Es decir, esto es lo que mide un lado del cuadrado que me han pedido, la verdadera magnitud de un lado, la verdadera magnitud del lado. Bien, yo esa verdadera magnitud, lo que voy a hacer ahora es tomarla de aquí y llevármela aquí sobre la proyección vertical de la recta. Es decir, este punto que nos ha salido aquí es otro vértice del cuadrado y podemos bajarlo a su proyección horizontal. Ahora los nombraremos, todos los puntos, todos los vértices. Ese punto está ahí. Bien, pues ya prácticamente está definido, ya simplemente trazando paralelas, ya que tenemos lo que mide un lado aquí en verdadera magnitud y la recta perpendicular que supone el otro lado del cuadrado, los otros son paralelas, es decir, es trazar desde aquí una paralela por este punto, por el punto A una paralela a esta recta frontal. Y aquí pues hacer lo mismo, es decir, este es un vértice, este es el otro vértice, y ahora lo que hay que hacer aquí es trazar una paralela a esta recta, a la proyección horizontal de la recta. Una paralela, esto ya son paralelas, es completarlo mediante paralelas. Pues ese es el cuadrado, lo podemos definir ya de otro color para que quede. Vamos a nombrarlo, este es el punto A, este es el punto de intersección que coincide con el vértice B, y aquí igual, es decir, el punto I coincide con el vértice B, este es C, bueno, aquí los nombra como 1, pues le ponemos un 1, este es el punto D1, esta es la proyección vertical, C2, esta es la proyección vertical de B, y esta debe ser la proyección vertical de C, como vemos que coincide de 2. Luego este es el cuadrado, que ya no se ve como un cuadrado, se ve como un paralelogramo. Estamos ya repasando y ahora vamos a volver a leer el ejercicio para ver que coincide con lo que nos pedían. Pues es el cuadrado, dice, conocido el plano alfa y el punto A que está aquí, representa las proyecciones diédricas del cuadrado ABCD sabiendo que los lados A y B y C y D son perpendiculares
al plano alfa. Lo vemos que lo son, están contenidos en rectas perpendiculares, esta recta y esta. Y los vértices B y C están en el primer diedro en una recta frontal del plano. Vemos que esta recta que viene por aquí, esta recta verde, que la podemos prolongar aquí un poco más y ponerle un nombre. Siempre hay que ponerle nombre a la recta. Vamos a poner, por ejemplo, T. Bueno, las rectas a los puntos y a todo. Es una recta frontal del plano. Vemos que el frontal está contenida en el plano, ya que su traza está coincidente con la traza del plano. Dice, y está en el primer diedro una recta frontal del plano. Vemos que son rectas perpendiculares. Esta recta A, B y de C, porque tanto aquí se ve perpendicular en la recta y el plano, aquí también esta recta y este plano son perpendiculares, y la proyección vertical también. En el sistema diédrico siempre se deben ver perpendiculares una recta y un plano, o sea, la perpendicularidad directa, siempre que se busque, mejor dicho, la perpendicularidad entre una recta y un plano, siempre se verá realmente aquí. Estos ángulos serán ángulos de 90 grados, se verá realmente perpendicular. Bueno, pues este es el ejercicio de este año de Canarias, sistema diédrico, ejercicio 1, grupo A.